Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, un programa sobre reflexión y análisis relacionados con los temas de igualdad y no discriminación. Una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El día de hoy trataremos un tema fundamental para crear una sociedad incluyente, una sociedad igualitaria, y es el de educación inclusiva. Y para ello contamos con 3 invitadas expertas en estos temas. Nos acompaña Susana Gómez, cofundadora de Coalición de Personas Sordas AC. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Gracias a ti por invitarnos. También nos acompaña Katia de Artigues, periodista y fundadora de Yo También, asociación civil cuyo objetivo es eliminar las barreras para las personas con discapacidad. Katia, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias igualmente. Y Alejandra Donají, politóloga y cofundadora de Transversal, organización civil de acción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ale, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Pues es un tema fundamental porque, bueno, pues lo que decía yo hace un momento, ¿no? Si queremos generar sociedades igualitarias, comunidades incluyentes, en donde se aprecie y se valore la diversidad como un valor que suma, pues justamente tenemos que crear espacios de educación incluyente, espacios de educación inclusiva. Entonces, bueno, pues primero la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es la educación inclusiva? Ale. ¿Quieren que yo conteste, por favor? Adelante. Creo que es, primera, un idílico. Es un horizonte al que queremos llegar, un horizonte que queremos construir. Es un espacio donde en las escuelas todos son reconocidos en su diversidad, todos pueden aportar y todos tienen el derecho de aprender. Es pensar estos salones y estas escuelas de una manera novedosa que no hemos visto, que no termina de existir, y es construir juntos este camino a que todos los niños, todas las niñas puedan estar en las escuelas, puedan participar, puedan aprender, puedan seguir estudiando, pueden pasar al grado siguiente y puedan ser reconocidos en este proceso de diversidad, ¿no? Actualmente un poco de lo que sucede es que no todas ni todos pueden estar en la escuela. Una vez que vemos las cifras y que vemos la realidad, es que muchos niños y muchas niñas quedan fuera de las escuelas, quedan excluidos de sus procesos y tienen muchos espacios específicos donde el sistema los excluye, ya sea en la participación directa dentro del salón o a la hora de inscribirse, de matricularse, de poder cambiar al siguiente grado. Entonces la educación inclusiva es, por una parte, un derecho, pero a su vez es un sueño de que requiere la participación de todos para que verdaderamente todas las niñas y todos los niños puedan estar en las escuelas y puedan aprender a participar entre ellos. Y eso solo se puede hacer cambiando los entornos, brindando los apoyos necesarios, cambiando el sistema, cómo opera, los apoyos con los que cuentas, los materiales, la capacitación al maestro, la relación con el otro niño, la relación con los otros. Entonces implica un cambio de chip completo en la manera de relacionarse y de ver el sistema educativo y más allá el proceso educativo. Claro. Katia, querías... Sí, y es un cambio cultural importantísimo, porque además cada persona con discapacidad, así como cada niño sin discapacidad, necesita quizá cosas diferentes para aprender, ¿sabes? Claro. La discapacidad es como una lupa que aumenta las necesidades de determinada cosa, ¿no? O sea, siempre recuerdo, por ejemplo, el caso de las personas sordas, ¿no? O sea, que ellos para incluirse necesitan muchísimos apoyos y en educación básica, ahorita seguramente nos hablará más Susana del tema, pues abogan por un modelo bilingüe que implicaría que estuvieran para muchos apartados y alejados de supuestamente la educación inclusiva. Pero la educación inclusiva no se puede dar sin apoyos que se llaman ajustes razonables o al currículum, y se tiene que pensar en lo que la persona, ya sea el niño, el niña, el adolescente, necesita, y el sistema se tiene que adaptar a la persona, lo cual implica, como bien decía Alejandra, un cambio de chip terrible. Bueno, maravilloso, pues. Sí, ¿no? Sí, terrible en el sentido de lo grande. Trabajo, de lo que hay claro, que hacer, ¿no? Claro. No, pues es un reto, ¿no, Susana? Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que decía todo lo que se necesitaba, estaba yo pensando como en las etapas para transitar, ¿no?, a la educación inclusiva. Entonces, por un lado tenemos toda esta anuncio y difusión que se hizo sobre la gran reforma educativa. Sí. Y entonces ahí partimos en el ámbito de la letra, cómo quedó lo que es la reforma educativa, ¿no? Sí. Y entonces tenemos un enunciado en el artículo 3º de la Constitución en donde se habla de educación inclusiva,
E incluso se agregan otros apartados de que se necesitan los ajustes razonables y se agregó medidas específicas, ¿no? Y entonces desde ahí también vemos cómo incluso somos un poco incapaces, o en la técnica legislativa, no en el Senado, fueron un poco incapaces de plasmar verdaderamente lo que sería la educación inclusiva y cómo todo lo que acaban de decir se puede reducir a unos cuantos enunciados sin que esto luego restrinja en la práctica, ¿no? O en las acciones concretas el ejercicio de acceso a la educación. Y ahorita me gustaría retomar, por ejemplo, lo que decía Katia sobre los ajustes razonables, los apoyos, porque lo que sí creo es que también hay como una tremenda confusión para identificar qué es eso. O sea, cuando nos referimos al ajuste razonable y al apoyo, ¿qué es eso de ajuste razonable? ¿No? O sea, ¿o qué es eso de accesibilidad? Y lo que a mí sí me preocupa es que creo que el tema del ajuste razonable se ha trivializado un montón. O sea, de pronto todo es ajuste razonable. Y cuando uno voltea y ve la convención y la lee, no, o sea, en realidad hay como una serie de medidas de accesibilidad, por ejemplo, y luego está por ahí este concepto de ajuste razonable que a mí me parece también importante que se problematice. O sea, la propia definición del ajuste razonable preocupante porque habla de que son medidas que se tienen que adoptar sin que causen una carga indebida o desproporcionada. Entonces, bajo esa lógica, nos pueden decir que no hay recurso, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo en esa redacción se puede interpretar como que la accesibilidad y el derecho se puede reducir a esa implementación de ajuste razonable? Y para retomar lo de educación bilingüe, a nosotros nos preocupaba que se quedara así y que no se mencionara algo más, y por eso empujamos que se hablara de medidas específicas, porque podía pasar que nos dijeran, bueno, para los sordos intérpretes, y ya, está el ajuste, ¿no? O la medida de accesibilidad. Entonces, no, necesitamos una medida más amplia, que es el modelo bilingüe, que tiene un montón de implicaciones y de características que no se pueden reducir al tema del intérprete, por ejemplo. Claro. Sí. Sí, no, bueno, ya decíamos hace un momento, ¿no? Es un reto muy grande porque justo como decía Katia hace un momento, o sea, el sistema tiene que adecuarse a los niños y a las niñas. Y entonces, precisamente a la hora de adecuarse a cada una de las necesidades que tienen los niños y las niñas con discapacidad y sin discapacidad. Y a los jóvenes y a los adultos. Por supuesto. Porque además esta reforma habla del derecho a la educación superior de todos. Así es. Y todas. Entonces... Sí, no solamente son niños. Digo, pensando, claro, fue un... No, que pasa es que también es muy común hablar siempre de que se habla de educación, sí, exacto. No, y siempre que se habla de educación pensamos en niños, ¿no? Pero sí, efectivamente, la idea aquí es hablar de educación en un sentido mucho más amplio. Y no constante, para la vida. En el caso de personas con discapacidad... Sistemas escolarizados. Sí. No, pero además es constante y para la vida. O sea, por supuesto. En ese sentido, las personas con discapacidad necesitan educación a lo largo de, como todos lo deberíamos tener, la verdad, pero más a lo largo de toda la vida para poder integrarse a trabajos, para poder ser autosuficientes, para poder vivir en comunidad, ¿no? Es más amplio. Sí, en eso sí, el sentido del derecho a aprender no puede restringirse a la escuela, pero sí creo que una de las partes fundamentales es este primer inicio, este entronque al sistema educativo nacional. Sí, creo que es una de las primeras barreras que justo marca el proceso de exclusión a lo largo de la vida. Así es. ¿No? Sí. Entonces creo que es como el primer escaloncito que hay que problematizar, como dice Susana. Esa es como una primera respuesta. Sí, y con esta reforma que estaban mencionando, se aterrizó, digamos, una obligación que teníamos ya que venía desde la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En su opinión, ¿se aterrizó bien o no? ¿Quedó corta? Aterrizamos forzosamente. ¿No? ¿Por qué? Primero, porque bueno, si vemos como todo el proceso, ¿no? Que está la reforma educativa. Entonces de ahí ya cuando uno lee el anuncio de educación inclusiva, dices, bueno, pues nos puede servir ya como se quede, ¿no? Y luego viene la ley. Cuando uno ve la ley, y además si recordamos toda esta dinámica que hubo de si especial no, si los que decían que se tenía que mantener, y los que decían no, es que tiene que ser inclusiva, pero además también me parece que había una tendencia a pensar, cada vez que decíamos especial, inclusiva, a pensar en estos modelos de círculos, como si fueran eso, ¿no? Esos modelos aquí, aquí están todos, y ya, ¿no? Entonces, no, o sea... Sí, son modelos que de manera muy simple sirven como para explicar ese ideal que queremos. ¿Cómo
está ahorita? Pero o bueno, ¿cómo estaba la educación, digamos, hasta este momento? Y lo digo para que a lo mejor quienes nos están viendo tengan como mucho mayor claridad sobre estos modelos que estamos diciendo justamente que eran como separatistas, ¿no? Yo puedo hablarte Bueno, más sobre todo de la educación de personas sordas y cómo estaba. Entonces, ha transitado por cambios, o sea, tampoco es la primera vez que se implementen estos cambios, pero por lo menos desde finales de los 90 había una cosa que se llamaban los grupos integrados específicos para hipoacúsicos, que luego se convirtieron ahora en los centros de atención múltiple. Lo que sucedía en esos centros es que iban niños a las escuelas eran grupos muy pequeños, pero todos con la misma discapacidad, ¿no? Entonces tenías grupos de sordos, grupos de ciegos, grupos así. Y eran grupos muy pequeños. Para el caso particular de sordos, el modelo de lengua de señas no existía. O sea, ni siquiera se hablaba. Es más, se les negaba que se hablara en lengua de señas, ¿no? Se implementaba la enseñanza, pero más bien en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, de sociedad civil o externos, pero no dentro del sistema educativo. Y entonces así funcionó. Luego empieza la ola de la inclusión, porque además se malentiende la inclusión, y entonces se empiezan a juntar otra vez niños de diferente discapacidad en diferentes ámbitos, y entonces las escuelas se tienen que volver inclusivas, y entonces las aulas tienen que recibir niños de cualquier discapacidad, y los maestros tienen que responder, ¿no?, a las necesidades como puedan, porque no tampoco se les dan las herramientas, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, de manera muy simplista, porque tampoco es así es que han funcionado. Y ahora que se habla como de manera un poquito más seria, ya con esta reforma de qué sería la inclusión, me parece que sí se ha empezado a cuestionar más, que no nada más es esos circulitos, ¿no? Mételos todos aquí o ten otros circulitos por acá separados, ¿no? Sino que hay que pensar cómo esos, como decía Katia, cómo se encuentran, si son medidas temporales, cómo van dialogando entre esos, ¿no?, modelitos para que funcione. Entonces yo diría, fue un aterrizaje forzoso en un aeropuerto sobrepoblado. O sea, empieza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque tienes a la par muchas otras cosas. No es solamente, yo creo que ya todos estamos más allá de este fetichismo constitucional, ¿no? Que pensábamos que por reformar la Constitución todo mágicamente va a cambiar. No, hay que hacer 1,000,000 de cosas. Entre ellas capacitar a los maestros, que están, pues, obviamente asustados. Yo me acuerdo que hace poco, presentando un libro de Bev que habla de la experiencia de ser padre de María, que tiene autismo, yo dije, es que a los maestros les da miedo porque pues no han sido formados. Una maestra me dijo, no tenemos miedo, tenemos pánico, ¿no? Pero es cierto, si no tienes en la formación de todo maestro herramientas para lograr la inclusión, o para por lo menos decir, yo niño, ¿cómo lo canalizo? ¿De dónde me llego de apoyos, etcétera? Pues es muy difícil. Y si no lo haces a la par de construyendo todas las escuelas con una visión de accesibilidad para absolutamente todos y no solamente discapacidad motriz, pues hay muchas cosas que tienen que avanzar como en paralelo, ¿no? El aterrizaje más las maletas, más los counters, más todo, ¿no? Sí. Yo aquí quisiera señalar como dos cosas. Lo que trajo la reforma constitucional fue el reconocimiento de un derecho, y esa es como una parte legal que había que dar ese paso. Estábamos como un poco atrasados en el reconocimiento internacional de este derecho de que tenemos de aprender de esa manera. Pero ahora, igual que antes, el reto está en cómo lo haces operativo, cómo lo operas, cómo lo logras bajar a que signifique una mayor calidad de vida, de dignidad, de ejercicio para las personas. Y aquí es donde creo que la realidad es caótica, o donde te pone en tu nivel. No sabemos ni siquiera cuántos niños y niñas con discapacidad llegan a la escuela. No tenemos cómo medirlos. Por ejemplo, en el CEMAVE, que fue el Censo de Maestros y Alumnos que se llevó en 2013 con la SEP, los cuestionarios que no regresaron fueron más que los niños que dijeron tener discapacidad en las escuelas. O sea, no están en las escuelas y está ese vacío. Pero además pasa algo. El gasto operativo es importante, la cuestión económica es fundamental. Y pasa algo en México, tenemos un gasto por alumno, por cabeza, lo que cuesta en la escuela. Y es absolutamente diferenciado en cómo vas entrando a intersecciones. Entonces, no tengo los datos en este momento, pero supongamos que un niño que está en la escuela regular en el sistema básico recibe 14 pesos para el ciclo escolar por cabeza. Un niño que proviene de una comunidad indígena a la escuela que tiene esta modalidad recibe 6 pesos. Y para educación, aunque no puedes traquear el dinero, no puedes seguir el gasto operativo de cómo está el presupuesto,
pero para discapacidad es algo así de 1.50 pesos. Entonces el diferencial es enorme. Hasta Cuando que se no necesita más. Exacto. Claro. Hasta que no ataques desde el presupuesto esa visión de segregación, no importa cómo planees los salones. Lo que necesitas hacer es meterle la mano al presupuesto para poder asegurar que quien requiere apoyo lo reciba, porque es adicional de lo que tienes que modificar es el sistema. Entonces, ¿qué pasa? El costo de exclusión lo pagan las mismas personas, en ese gasto diferenciado que hay por alumno. Entonces, creo que esa es una discusión que hasta el momento no se ha dado por cómo está planteado el presupuesto y lo difícil que es seguir esa ruta del dinero que marca ese diferencial por cabeza entre los niños. Y eso es fundamental, porque quieres modificar el sistema más allá de la capacitación que puedas dar. Claro. Lo que necesitas es invertir en poder modificar el sistema que tienes actual a efecto de que en verdad sea para todos, sea pensando en todos. Y en cambio, la construcción del sistema por completo tiene otra lógica. Y esa es la que la inercia no permite vencer hasta el momento. Pero son discusiones que yo creo que hay que tener. Y hay que tomar en cuenta también transversalidades. O sea, yo creo que lo que puso en la mesa el caso de Citlali, una niña mazahua con síndrome de Down que fue excluida, es que, bueno, pues existen personas que, o sea, todos somos varias cosas. Claro. Entonces, ¿qué pasa con un niño hablante indígena, está en una comunidad marginada y que además tiene discapacidad y a lo mejor es trans? Sí. ¿En qué categoría lo pones? ¿Quién estaba? Bueno, en el caso de Citlali, nada más era discapacidad intelectual y una, o sea, adscripción indígena, ¿no? Sí. Claro, no cabía en uno u otro lado, no cabía en ningún lado. Sí. Y también en ese caso la escuela era multigrado, o sea, ya trae o También. llega a otra parte del sistema educativo, o sea, así se van sumando estas cuestiones tanto de la persona como cómo responde el sistema a todas estas dificultades. Que, por ejemplo, después de que se lleva a cabo lo de la ley, hay un proceso para la elaboración de la estrategia de inclusión educativa. Justo una de las discusiones ahí era lo que decías del presupuesto, ¿no? Entonces, cuando la gente de la SEP te presenta los presupuestos y efectivamente lo ves y dices, pues sí, ya cuando lo desagregan por rubros, por diferentes sistemas de cómo está estructurado a nivel nacional, pues la verdad es que dices, bueno, sí, es cierto que ha disminuido, pero cuando lo ves, digamos, desde la perspectiva de ellos, dices, pues sí, el gasto está ahí, ¿no? El problema es luego cómo está aterrizando, como decías tú, en la práctica. Pero también hay que entender y como desde el lado administrativo, que es las diferencias a nivel nacional, por ejemplo, también es súper importante, porque a veces nosotros pensamos como aquí desde nuestro centro, Claro, sí. y que al final, cuando ellos a lo mejor pueden decir, ¿no? Hay que generar ciertas acciones, pues ya en Chihuahua les dijeron, primero aquí nada más por la dimensión territorial no nos queda. Claro. Y luego aparte por las resistencias que todavía hay, ¿no? Que atraviesan cuestiones laborales, sindicales, de Además, desconocimiento. O sea, que se juntan un montón de cosas que cuando dices, hay que aterrizarlo a prácticas concretas en determinados contextos, pues lo que acá imaginamos desde nosotros de lo que debería ser, pues ya se desfiguró y se desvaneció completamente. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita seguimos platicando de esto. No le cambien. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación inclusiva. La UNESCO define a la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de las y los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. Así es que, bueno, pues nos quedábamos un poco con el tema del presupuesto, el tema de cómo realmente podemos aterrizar esta reforma. La reforma fue declarada constitucional, discúlpenme, el día 15 de mayo de 2019. Y fue una reforma, una gran reforma educativa. Digo, no fue el único tema que se incluyó en la reforma, pero que esta cuestión de incluir como un principio de la educación en México, la educación incluyente como principio general para dar cumplimiento a la convención, generó una enorme discusión, sobre todo entre la sociedad civil dedicada a los temas relacionados con las personas con discapacidad.
¿Qué sigue después de la reforma? ¿Qué ha seguido más bien después de la reforma? Pues un poco las mesas que relataba Susana en Sí. algún momento. Sí. La propia reforma constitucional tenía en transitorios, mandataba, ¿cómo se dice? Bueno, estamos en Justicia TV, aquí sí podemos decir, Sí. mandataba hacer 3 estrategias, ¿no? La de educación inicial que no estaba, educación inclusiva y... ¿cuál era? Mejoramiento de normales. Algo así. Pero no sabemos si estas 3 están ligadas y se hablan entre sí. Cuando es muy importante que estén ligadas y se hablen. Digo, porque tenemos que pensar en la educación de una persona desde que entra a la educación inicial y cómo va a terminar en la educación superior y de ahí cómo se liga con el trabajo para que se ligue con el... ¿no? Claro. Es decir, es un camino que no hemos pensado. Yo siento que hay muchos esfuerzos como desarticulados entre sí cuando, bueno, todos sabemos que la educación es como el proyecto que hará avanzar en muchas cosas, incluyendo, valga la redundancia, la inclusión de personas con discapacidad y otro tipo de diversidades, pero tenemos que hacer ese camino y nos vamos a tardar una generación o 2. Sí. Yo no veo que además de estas mesas de trabajo y todo, que haya una estrategia clara. ¿No? Se está haciendo la reforma, las normales, etcétera. No sabemos si se tiene contemplado ya los distintos, materias de inclusión, cómo se está ligando, pues perdón, pero con la sociedad civil que sí lo ha hecho durante años, ¿no? Después del memorándum del 14 de febrero del año pasado, el presidente, de que el gobierno no trabaja con organizaciones de la sociedad civil, a mí me preocupa mucho también. Sí. Sí, ¿no? Y además es importante mencionar que la reforma incluyó un transitorio en donde se obligaba a presentar una estrategia nacional. Sí. ¿Qué pasó? Pues yo quisiera regresar tantito ¿Sí? a algo que dijo Sí. Katia. No solo es que estas 3 estrategias necesitan comunicación entre ellas, es que la misma de inclusión ha dejado partes separadas. Por ejemplo, de una lectura que hice de la estrategia, no trae género. Entonces todavía no sabemos cómo operar estas intersecciones, ¿no? Porque sí, es inclusión, pero no solo es una cuestión de discapacidad. Se tienen que ver otros puntos específicos. Y no podemos dejar atrás a las niñas con discapacidad o a las mujeres con discapacidad que ya sabemos que están hasta atrás, ¿no? Entonces esas pequeñas estrategias, más allá de que deberían ser un esfuerzo coordinado que aglutine todas estas necesidades, dejan de lado incluso parte de su propia gente, como diría yo, ¿no? Más allá de que yo desconozco el punto en el que estén operativas ahorita. Sí. Lo que pasa es que desde la propia, para esta estrategia se llevó una serie de mesas que además justo también casi para que se invitara a participar a sociedad civil, o sea, casi fue así de a codazos para que podamos participar, ¿no? Entonces, solo se contempló a personas con discapacidad, ¿no? Asociaciones relacionadas con el tema de discapacidad para hacer la estrategia de inclusión educativa. Pero por supuesto que hubo unas voces de fuera que decían, oye, es que no, cuando estamos hablando de inclusión, lo que decía Don Ají, no es que nada más es discapacidad, ¿no? ¿Cómo estaban? Pero, por ejemplo, quienes íbamos de discapacidad, nunca se abrió el diálogo, por ejemplo, con comunidades indígenas. O con quien iba pensando, por ejemplo, en cuestiones de género, como para poder de verdad hacer una estrategia transversal, ¿no? Entonces ahí, en el caso de, por ejemplo, la comunidad sorda, siempre es así como, mejor nos pegamos con las comunidades indígenas, porque acá sí hay un entendimiento de lo que son las diferencias lingüísticas, ¿no? Y en la pues dices, no, porque tú te corresponde acá, discapacidad auditiva. Dices, oye, pero lo que pasa es que si dialogamos con las comunidades indígenas y donde allá ya se atrevieron a hablar de bilingüismo y además a ponerlo, pues podemos generar una estrategia mejor, ¿no? Y entonces, no, te toca acá. Y de este lado, por ejemplo, se ha negado muchísimo, es como una cosa de miedo si ponen bilingüe y siempre le ponen lengua de señas y español. Y ya si pusieron lengua de señas correctamente es ganancia, porque en la ley, por ejemplo, viene el lenguaje de señas mexicana, ¿no? En un apartado, en otro viene bien, pero hay una resistencia, pero porque no se abren estos diálogos y también es como esta inmediatez en la que tenemos que responder a los tiempos y que no, esto sabes que si de verdad estamos pensando a futuro, pues tendríamos que darnos unos plazos mayores, ¿no? Y de tratar de ir negociando cómo se puede ir, incluso esa estrategia, modificarla. Pero sí se presentó la estrategia, entonces. Se presentó
lo que se sabe así como el chisme, porque tampoco lo sabemos de cierto, es que se entregó en noviembre, se entregaron estas 3 estrategias y que en teoría deben de estar, pues yo no sé si en revisión o qué. Cuando nosotros participamos, la SEP quedó de enviarnos a nosotros la estrategia para retroalimentarla y nunca la recibimos. Okay. Entonces, no sabemos, o sea, hasta ahí es lo que tenemos. Sí, no se han publicado, ¿no? No se han Creemos publicado. que están, pero no se han publicado, ya están en falta porque el plazo constitucional era finales de noviembre, si Entiendo no me que la equivoco. entregaron a mediados, si lo Ahora, hizo o no. También hay una cosa que yo haría una reflexión triste del momento en el que estamos como país y desde hace mucho tiempo, Lisa, porque como todo es sexenal y cada 6 años se reinventa todo, Sí. ¿no? Si no ponemos plazos al final de una reforma de este calado, para decir, tiene 180 días para presentar la iniciativa, igual se queda ahí en la congeladora y nunca pasa nada. Claro. Porque no hemos podido, sabido, no sé, caminar en la construcción de algo que sea, que permanezca pese a los cambios de gobierno en algo tan importante como educación. Así es, así es. Sí, y en realidad es... Pero es un en tema nada, a no largo nada más plazo. en Bueno, educación. sí, pero estamos hablando de educación, pues. No, y es eso, ¿no? O sea, el tema de no entender, digamos, que la cuestión de una apuesta, digamos, por una educación inclusiva, pues realmente no es un tema, no es una Sexenal. política sexenal o no es una política que tenga que ver con un gobierno, una administración o una gestión, ¿no? Sino que tiene que ver con un modo de entender y de desarrollar los derechos, ¿no? Y al hablar de derechos, pues es pensar a largo plazo y Claro, pero en la también, progresividad, pero también esta por apuesta, a pesar de que apenas fue puesta en una convención en el 2006, ratificada en el 2008, es algo que empezó en México en los 90s, ¿no? A dar pasitos. Y entonces es como ¿cómo se llama la canción de la burra Quimichú? ¿No? Un pasito para adelante, 2 para atrás, un pasito para adelante, 2 para atrás. Es muy desesperante, francamente, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto incide directamente en los derechos de las personas que acuden a la educación, pero sobre todo de los niños y de las niñas y de la generación de comunidades incluyentes, porque a mí me parece que eso es fundamental. O sea, hablar de que había un video, no sé si lo vieron por ahí, que era de una organización en España que hablaba justamente de por qué no tienes un amigo con discapacidad, ¿no? ¿Por qué en tu banda de rock no hay un amigo con discapacidad, no hay alguien que tenga discapacidad, en fin, ¿no? Y entonces ponían distintas situaciones y al final acababan diciendo, pues porque las escuelas no son incluyentes, no son, Porque no fuiste hay a la escuela con ellos. ¿no? Y entonces justamente es poner esto sobre la mesa y decir qué tipo de comunidad, qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad en donde estemos separando a las personas o realmente estemos conviviendo todos y todas para aprender a respetarnos, ¿no? Y aprender a conocernos y a convivir. Sí, ¿no? yo creo que ese es el reto más grande, como decía Katia, es cultural la cosa y es entrarle por ahí, porque la desigualdad trae consigo que tengas menos recursos, que tengas menos posibilidad de participación, que te enfrentes a un mayor diferencial de información, que te sea más difícil cambiar las cosas. Y eso tiene que ser considerado y tiene que ver como con los plazos que decía Susana y tiene que ver con la forma de comunicarse entre todos. Si no se advierte de entrada ese ejercicio de desigualdad que subsiste y que sostiene, no hay manera de generar estos como espacios de diálogo entre tantas necesidades que existen, ¿no? Yo siento que es una de las partes que hay que partir de ahí. Sí. Y lo que yo diría también es que, por ejemplo, cómo se puede perder en el discurso de la inclusión, también como las particularidades. Sí. Y porque de pronto, por ejemplo, digo yo, es más especialista en el tema de comunidad sorda, Sí. ¿no? Como para entender cómo, es decir, qué es para un sordo eso, ¿no? Como cuál es el ideal de la comunidad sorda y el proyecto de educación bilingüe que el movimiento de educación bilingüe quiere, que además es un movimiento muy fuerte a nivel nacional. Pues entonces, ¿cuál es el ideal? Y también pasa por entender como trayectorias de vida, ¿no? Y por eso la estrategia de atención a la primera infancia es como fundamental, por ejemplo, para implementar el modelo de educación bilingüe, ¿no? Cuando tú ves la trayectoria de una persona sorda, desde que nace, primero hay que identificar que la mayoría nace en familias oyentes. Entonces eso lo que implica es que seguramente ese bebé, ¿no?
ese niño o esa niña los primeros años de vida va a crecer privada del lenguaje. O sea, no va a haber comunicación en su hogar, ¿no? Porque digamos, tendemos a hacer gesticulaciones o a hablar, pero ese sonido que los papás, los mamás están emitiendo, pues nunca le tiene ningún sentido para el bebé sordo, ¿no? Porque están, digamos, expuestos a los estímulos visuales y no a los auditivos. Entonces puede ser que durante 3, 4, 5 años de vida no desarrollen el lenguaje y no haya una comunicación, ¿no? Y por ejemplo, ahí hay esta obra de Seña y Verbo que es muy buena, que se llama ¿Quién te entiende? Entonces hay un personaje que todo el tiempo está diciendo que en su familia dice que le dicen así, ¿no? Que ya en la obra cuando lo ves es cómico, te da risa, pero cuando lo trasladas a la vida de los niños y de las niñas sordas en familias oyentes, para mí, a mí me resulta, esto es como muy fuerte, porque esto es como lo que yo digo, ahí se condensa la privación del lenguaje, ¿no? Porque de pronto el niño te dice, oye, te estás riendo y quieres saber de qué, ¿no? O te ve enojada y quiere saber de qué, y nunca le dices, ¿no? O están los papás comentando, los hermanos, quien sea, y nunca se enteran, y todo el tiempo, y la obra lo plasma muy bien, ¿no? Que todo el tiempo dices que todo el tiempo me decían así, ¿no? Sí. Para él le empieza a dar sentido a lo que significa esto desde su propia persona y su experiencia, pero cuando lo vemos así en un entorno doméstico y privado, esa es la privación del lenguaje, o sea, no estás generando comunicación, ¿no? Entonces pensemos que todo esto, llevar a un niño sordo a una escuela de oyentes nada más, pues se enfrenta otra desventaja más, ¿no? Y con todo y que nos digan, bueno, llega el intérprete y se cubre en esa necesidad, no se cubre, o sea, ayuda, pero no se cubre porque el niño ya lleva desventajas, probablemente ya hubo un problema en su desarrollo cognitivo, ¿no? Ya no aprendió, por ejemplo, las mismas palabras que un oyente, en fin, se van acumulando una serie de desventajas en su persona que, por ejemplo, el intérprete no cubre. Y entonces ahí la importancia de que haya más niños sordos, primero porque se reconocen entre ellos, pero además porque quizás hay otro niño sordo que sí sabe lengua de señas, ¿no? Y con eso le va a ayudar a él a que aprenda una lengua que pueda expresarse y a comunicarse, ¿no? Por eso la importancia de que haya siempre más niños sordos, y hay otra figura que aquí todavía no hemos logrado que se reconozca, aunque existe y ya hay personas dentro de la SEP trabajando, que es el modelo lingüístico sordo, ¿no? Que es una persona adulta muy competente que va a tener como esa función de crear un vínculo entre la comunidad sorda de adultos, ¿no? O de personas sordas y esos niños que seguramente en sus casas están aislados y con falta de comunicación, ¿no? Y entonces ese modelo lingüístico cumple el papel primero de transmitirle como esta visión positiva hacia su persona, ¿no? Toda esta idea de lo que es el orgullo sordo, de sentirse orgulloso de tener una lengua y una cultura, pero además también de mostrarle como los códigos lingüísticos, en qué contextos, cómo se habla la lengua de señas, ¿no? Es decir, pensemos cuando nosotros como oyentes nos insertamos en otra cultura y en otro idioma, ¿no? Te hace falta insertarte para poder entenderla y entonces comunicarte, porque si no terminas pues con palabras así, pero nunca fluidamente, ¿no? Tu comunicación siempre está como mocha, pues, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender cómo funciona el modelo lingüístico y por qué nosotros decíamos, no se puede quedar en el intérprete, porque no basta, o sea, el niño no va a aprender, ¿no? Y dependiendo también en la etapa educativa, ¿no? Porque luego en la preparatoria se complica y en la universidad todavía más, porque tenemos aquí, digamos, pensando en estas 3 estrategias, aquí entra la importancia de la estrategia de las normales. Tampoco se ha reconocido la figura del intérprete educativo, por ejemplo. O tampoco se le ha dado seriedad a la enseñanza de la lengua de señas, ¿no? Creo que hay un semestre por ahí, pero no se han incorporado maestros sordos para que se pueda mejorar. Y entonces el problema en los niveles, por ejemplo, preparatoria, universidad, es que puedes tener intérpretes que no estén lo suficientemente preparados para interpretar o que pueden ser muy competentes en lengua de señas y para interpretar, pero que no sean competentes en los conocimientos que está diciendo el maestro. Y entonces ahí pues no puede interpretar un tema que no conoce. Y todo eso se va a reflejar en el alumno, ¿no? Y entonces ahí pues reprueba,
¿no? Porque no está recibiendo los contenidos que el docente está diciendo. Entonces, cuando entiendes así... Fíjense, es un mundo enorme. O sea, ahorita Susana muy elocuentemente nos cuenta el caso de las personas sordas. Y luego las personas con discapacidad múltiple, que son varias, ¿no? Y luego lo juntamos con que son diferentes tipos de discapacidades interseccionales y pueden ser indígenas y niñas. O sea, estamos hablando de un universo muy grande con necesidades muy específicas que sin embargo caben dentro de una estrategia de inclusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto. Claro, porque además falta la otra parte. Una cosa son las personas y estos niños y niñas y mujeres y hombres que quieren aprender, y otra es cómo está el sistema y qué nos está diciendo lo que sabemos de y entonces ya llegas a un mundo caótico. Y que además de por sí el sistema educativo nos impone a todos un modelo de aprendizaje que no necesariamente todos encajamos, digamos, ¿no? Cada niño, cada niña, las evaluaciones son otro tema. Exacto. Por ejemplo, no puedes evaluar igual. No, claro. Entonces, sí, pone un reto gigantesco. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos platicando sobre esto. No le cambien. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación inclusiva. En este último segmento ya no nos está acompañando una de nuestras invitadas, Katia de Artigues, pues tuvo que salir corriendo a una cita que tenía, pero seguimos aquí con Susana y con Alejandra Donají platicando sobre este tema tan importante y tan interesante. Estábamos un poco haciendo como una evaluación acerca de las implicaciones que tiene y que tendrá la reforma publicada el día 15 de mayo de 2019 sobre el principio de educación inclusiva. Ya nos estaba platicando Susana sobre las implicaciones que tiene esto con respecto a la comunidad sorda. Pero decíamos justamente ahorita en el corte, estábamos platicando sobre, pues que existen, por ejemplo, las personas con discapacidad múltiple u otro tipo de discapacidades que presentan retos muchísimo más complicados, ¿no? Yo aquí tendría una postura. Estoy completamente a favor de analizar los casos concretos porque son importantísimos. Pero también creo que la atención necesita ponerse contra el sistema, porque es lo que necesitas cambiar. Entonces, a medida que lo vayas flexibilizando, a medida que lo vayas siendo consciente de los propios límites que está manejando, vas a poder hacer mayores cambios. Entonces, sí, claro que cuando tienes discapacidad múltiple te enfrentas a mayores retos, ¿no? Incluso la accesibilidad física de las escuelas es prácticamente nula, ¿no? Sí. 9 escuelas no tienen siquiera rampa para pasar. Entonces, la atención, mi propuesta es llevarla hacia el sistema, hacia la estructura existente, ¿no? Y a partir de los pequeños indicadores que vamos teniendo para poder conocer un poco más dónde hacer esa atención. Por ejemplo, decía Susana que la comunidad sorda se acerca más a estos modelos de educación indígena donde sea multilingüe, que haya más lenguas, ¿no? Que se pueda dar educación en otra cosa que no sea español, que sean otros modelos los que permitan dar clases. Pero la realidad de la estadística nos da otro contexto. Por ejemplo, en el fantástico estudio que sacaron con APRED, con Solís, manejaron unas cifras de desigualdad en cuánto impactaba la lengua que hablas para tu pertenencia, para poder persistir en la escuela, ¿no? Y a nivel de secundaria, cualquiera que no hable español no sigue, ¿no? Entonces, esa realidad es a donde hay que poner la atención, porque casos particulares siempre va a haber, pero poder decirle al sistema, a la estructura, mira, tú estás organizada así y lo que necesitas alterar es tu proceso de ver las cosas para poder cambiar la manera en que estás operando, trae, desde mi perspectiva, otros cambios o cambios en distinto nivel, ¿no? Ahora con los cambios que se han dado en política pública de cómo se va a garantizar la infraestructura y la seguridad de las escuelas, es un foco rojo para poder señalar que hay lineamientos específicos de cómo tendría que ser la construcción para que sea para todos, que es el diseño universal y que están establecidos lineamientos específicos que se tendría que cumplir, que ese reclamo necesita ir hacia las instancias, ¿no? No puede volver a caer en las familias porque quedas completamente desprotegido. Y yo creo que eso es una
pues, una cuestión importantísima que hasta el momento no está en el debate, ¿no? El debate no son los casos específicos, siempre va a haber, sino cómo ves ese acercamiento para poder incidir en él y operar el derecho de mejor manera. Que yo pondría esos puntos, tanto la parte del presupuesto como la parte de la infraestructura. Y una vez que logres establecer estas diferenciales que son tan evidentes en virtud de las intersecciones y que es la desigualdad y la vulnerabilidad la que marcan tu trayectoria de vida desde el momento en que el niño nace y se enfrenta con estas estructuras, es ahí donde yo opino que la plática tiene que cambiar, tiene que irse para allá. Eso sería. A mí lo que me gustaría abonar, porque además, digamos, del presupuesto y de cómo se va a ir modificando el sistema, creo que también hay una cosa importante, digamos, como más aterrizado en la práctica y en la actividad cotidiana, que tiene que ver con todavía estas narrativas que se tienen sobre las personas con discapacidad. Y a mí sí me parece que mientras no logremos cambiar la narrativa sobre las personas con discapacidad, muy difícilmente vamos a poder lograr lo otro, ¿no? Porque ahí es donde están como estas resistencias, ¿no? Desde que oímos que dicen es que la adversidad, ¿no? Es que el castigo, es que seguramente hiciste algo. Y entonces todo eso empieza a bloquear y a poner resistencias para que quienes son los encargados de, digamos, de reconfigurar el sistema, pues no lo hagan, ¿no? Claro. Porque además lo hacen, digamos, ya en la práctica, aunque podemos tener unos documentos, aunque estuvieran muy bien hechos, ya en la práctica, dices, la forma en cómo quienes toman decisiones, sus representaciones que tienen sobre las personas con discapacidad, ahí pueden bloquear todas las modificaciones. Claro, y eso es como bien importante. Sí. Claro, el cambio necesita ser cultural, como nos decía hace un momento Katia. Y la convención es contracultural, o sea, viene a modificar esta percepción que tenemos de nosotros y los otros, de esta relación en la sociedad. Y creo que eso es solo como con tiempo, mucha resistencia y persistencia, ¿no? Porque es una cuestión cultural de cómo nos vamos relacionando. Y ese es un gran reto, porque muchas veces son las propias familias, las propias personas con discapacidad, las que siguen defendiendo ciertos modelos, y también tiene lógica, están sujetos a distintas vulnerabilidades. Y esa es una realidad que hay que considerar, ¿no? No va a ser lineal, va a ser poco a poco, pero ir comunicando, que también es trabajo del Estado, tendría que ser básico. Y es que, por ejemplo, en el tema de comunicación, como que sí nos hemos empeñado y todos somos de, no se dice, ¿no? El lenguaje incluyente. ¿Cómo se dice? Persona con discapacidad. No es discapacitado, no es capacidad diferente, y en fin, ¿no? Y ahí en las redes nos peleamos con quien lo dice mal y entonces lo corregimos. Pero lo que sí creo que nos ha fallado, y me incluyo desde sociedad civil, que nos ha fallado, es como, ¿por qué se vuelve importante que utilicemos las palabras adecuadas? ¿No? Claro. Y seguramente no vamos a tener impacto ya en los adultos, ¿no? Porque ya tienen una configuración de cómo representar a las personas con discapacidad. Pero si empezamos a trabajar el tema desde los niños chiquitos, las niñas chiquitas, o sea, la implicación que tiene para la representación que nos hacemos de los otros, decirle persona con discapacidad, o como los sordos dicen, yo soy sorda y sordo y ya, ¿no? Más, o mi nombre, punto. Pero empezamos como, nos falta como impactar de por qué necesitamos ese lenguaje incluyente, y como difundir de manera más clara qué impacto tiene nuestro comportamiento si vamos modificando el lenguaje y vamos modificando a la vez nuestro comportamiento. Y ahí creo que pues nos ha faltado como esa asertividad de cómo para no pelearnos con el tema de está mal dicho. Bueno, ya lo dije, pero no cambiaste pero no entender por eso qué, me parece que nos ha costado también trabajo de cómo hacerlo. Y sobre todo visibilizar que cuando se habla de discapacidad, se habla de un mundo, o sea, es un universo de cuestiones, digo, porque muchas veces se habla de discapacidad y entonces se piensa en rampas, ¿no? O en un elevador. Bueno, es que y entonces con eso ya se resolvió el problema, ¿no? Pero pues no, evidentemente estamos hablando de muchas cuestiones y de, pues sí. Claro, pero no es solo que las personas con adelante, por favor. Que las personas con discapacidad sean diversas, es que no hay una sola normalidad. Exacto. ¿No? O sea, es como, el problema viene desde ahí, desde considerar, todos somos diferentes, no es que las personas con discapacidad sean esta multitud de diferenciadas, ¿no? Sí. O que haya distintas cosas, es que no existe una única normalidad. Claro. Y ese sería como el primer punto
que tenemos que considerar, y eso es lo bellísimo del último amparo que resolvió la Corte sobre capacidad jurídica. Esa parte que está en la sentencia, yo la adoré, es todos somos diferentes y eso está bien. Claro. ¿no? O sea, en lugar de señalar las multitudes de posibilidades que hay de discapacidad, centrémonos que no hay una sola normalidad, ¿no? Todos somos diferentes y eso está bien. Y esa es una cosa fantástica de la Corte que acaba de sacar. Supuesto. Y eso cambia paradigmas. Sí, ¿no? sí, que podemos aportar desde distintas perspectivas y desde distintas realidades, porque también pasa un poco por el tema de la productividad, ¿no? O sea, la idea de que una persona con discapacidad no es productiva, luego entonces, pues, ¿para qué no es escuela? exitosa, ¿No? además. No va a ser exitosa, no va a ser productiva, no se va a poder insertar, digamos, en esta vida económica de producción. Y entonces, pues, ¿para qué pensar en educación? ¿Para qué pensar en inclusión? ¿Para qué, no? No, y ahora que mencionas eso, quiero comentar 2 anécdotas que además son muy tristes en este sentido, de si no van a ser productivos, ¿para qué? Nosotros luego siempre tenemos el conflicto con quien le pone implante coclear y le apuesta todo a eso, pero pues, no está todo en el implante coclear. Y tenemos 2 casos pensando en lo que decía Alejandra, de cómo vamos eliminando todo esto y de que está bien, ¿no? Que eres diferente, que hay diversidad y que se acepte y que no por eso está mal. ¿Cómo desarticulamos eso en el ámbito doméstico y en el ámbito familiar? Es súper complicado, ¿no? ¿Y a qué voy? En alguna ocasión en discusión con quien apuesta todavía por las terapias oralistas y nosotros no, porque la lengua de señas, había una familia que decía, es que yo me conformo con que mi hija vaya a comprar tortillas, ¿no? Y nosotros jalándonos los cabellos, no, nosotros queremos que haga lo que ella quiera hacer, a lo mejor es eso, pero que no la limites tú a que va a ir a comprar tortillas, ¿no? Que conforme ella se vaya incorporando al sistema educativo, tenga las oportunidades, ¿no? Y otro caso igual, y además eran aquí en la Ciudad de México, ni siquiera eran casos ¿no? En zonas alejadas, y entonces era, no, es que nosotros ya decidimos que vamos a poner una tienda y se va a dedicar a la tienda. Y entonces nosotros así, no, pero mira, acércate aquí, porque sí, claro, el entorno nos presenta todas las dificultades y al contrario, y a veces las instituciones en lugar de medio abrirte tantito, te ponen ¿no? el pie y entonces para encontrar oportunidades, pero por ejemplo ahí justo es como descansan, como también en el ámbito doméstico cuesta muchísimo desarticular, ¿no? Estas ideas de lo que es exitoso, de lo que esperas, de la idea preconcebida que tienes de tu hija o de tu hijo, de cómo tiene que ser cuando adulto, y eso es súper difícil. Sí, pues pasa todo por este cambio, ¿no? Sí, yo estoy completamente contigo, Susana, pero también es que las familias se han quedado sin apoyo con toda la carga estructural y con toda la desigualdad la viven, ¿no? O sea, la transferencia de recursos, la necesidad de cuidar, el tiempo que impacta, los altos costos de pagar todos los apoyos y mecanismos que se van necesitando. O sea, toda la atención está... Sí, cuando yo me refería, por ejemplo, a desarticular, es justo que tendremos que tener un sistema, todo que esté impactando desde que nació, desde que dieron el diagnóstico, ¿no? Que desde ahí es como, el diagnóstico de un niño sordo, ya con todo y el tamiz auditivo, pueden pasar 10 años y no hay un diagnóstico, y hemos visto casos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a articular todo el sistema para que se desarticulen todas estas ideas, pero no se van a lograr nada más como con mensajes de el lenguaje incluyente, ¿no? Sino con acciones concretas. Acompañamiento a las familias, ¿no? Claro. Digo, porque muchas veces una familia pues no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Y bueno, pues depende muchas veces del acceso a la información y del acceso a recursos, ¿no? No, y por eso esta parte de la estrategia de inclusión y la parte de atención a la primera infancia, pues para nosotros era así como fundamental, y no la conocemos, ¿no? Digo, entiendo que estuvieron participando ahí la UNESCO y algunas otras asociaciones, pero pues de lado dices, bueno, ¿y cómo será que habrán considerado discapacidad ahí, ¿no? Y contemplado sobre todo el acompañamiento y todo lo que tiene que ver, que estos son muy críticos los primeros años de vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo se articuló eso? ¿Quién sabe? ¿O quién sabe si se articuló? Sí. No, y bueno, y ahora pues queda la gran duda, ¿qué sigue? ¿Qué tendría que pasar para que realmente esto funcione? ¿Y
qué estamos esperando que pase, digamos? Porque queda todavía un gran camino para recorrer, digo, desde la asignación de presupuesto, pero pues el aterrizaje de normativo, políticas públicas, de capacitación docentes, formación docente, cuestión de instalaciones, infraestructura, en fin, ¿qué sigue? Pues yo no sé si como para verlo en capas, ¿no? Porque está la parte legislativa y luego falta ahorita que los estados homologuen su ley de educación, que además ahí es otro rollo cuando que entienden los propios estados que tienen que hacer, ¿no? Y por ejemplo, cuando estuvo la modificación a la ley, el movimiento de educación bilingüe a nivel nacional pues se movilizó, entonces estuvo mandando cartas a sus secretarías de educación para que no se les olvidara contemplar la educación bilingüe. Y las respuestas que recibieron eran súper interesantes porque había quienes decían, a mí no me toca, pero ya se lo pasé a la SEP federal. Solo creo que 2 o 3 fueron respuestas muy positivas que decían, lo vamos a tomar en cuenta y te vamos a llamar, ¿no? Pero de ahí en fuera era todos, ya se lo pasamos allá, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está la cuestión como legal, ¿no? De documentos, pero también creo que hace falta voltear a ver a las pequeñas prácticas que sí se han desarrollado en los ámbitos así chiquitos y escolares, que las hay, ¿no? Sí. Pero lo que parece es que no se están, es decir, ¿cómo hacemos que esas prácticas chiquitas, buenas prácticas que se han llevado a cabo en algunos lugares, logren impactar hacia arriba? Y eso cuesta mucho trabajo y a mí también me preocupa que no se reconozcan, porque es, claro, digamos, podemos quejarnos y criticar cómo está hecho de este lado, pero lo cierto es que también hay mínimas, pero también hay ciertos ejercicios que valdría la pena retomar, difundir, compartir, que dialoguen entre los docentes y que no se está haciendo. Y esa es una parte, ahora estamos en esta cosa de la economía creativa y co-creamos juntos. Y dice, oye, la SEP, ¿por qué no estás co-creando con estas iniciativas, ¿no? Para que se difundan y con sociedad civil también? Digamos, lo que se esperaría en una cosa ideal es que pudiera abrirse el diálogo, pero que también creo que deberíamos de cambiar en esperar, ¿no?, estos plazos, porque sabes que estos plazos no nos dan, o sea, yo creo que si algo nos pudiera dar esta dichosa cuarta transformación, es que dejemos de medir en términos de consultas, listas de asistencia, ¿no? Vinieron 400 personas, sí, pero no obtuvimos nada, ¿no? Hicimos 1000 foros, ¿no? O sea, ¿por qué no nos dan evaluaciones que sean más ricas y más cualitativas? Sí. Y no numéricas, ¿no? No sé, eso es lo que yo esperaría. Sí. Ale. Creo que los retos son muchos y la estructura es complicada. Creo que sin duda nos hace falta información y que es responsabilidad del Estado asumir las obligaciones que ha adquirido en la materia y los alcances de esto, y que el reto de operar el derecho pues es muy fuerte, que no es de fácil resolución, que va a llevar tiempo y que requiere como no claudicar, seguir imaginando que estos futuros son posibles, ¿no? Que estos horizontes se pueden construir, ¿no? Con menor discriminación, con menor desigualdad, con mayor participación, con otras concepciones sobre estos nosotros y los otros, ¿no? Que ahí es una zona de gran tensión y desde mi perspectiva solo queda seguir comunicando de manera efectiva que este mundo es de todos, ¿no? Así de sencillo, y que todo debe ser de todos. Aunque trae grandes retos en lo concreto, partir de esas ideas, ¿no? Sí. Pero creo que la SEP tiene un gran boleto en cuanto a hacer la educación y creo que tendría que tener muy en claro que tienen que abrir sus puertas y que tienen que abrir la participación. Y que más allá de que la sociedad civil quiera participar en como señalando el dedo, lo que queremos es mejorar el sistema porque conocemos las fallas, tenemos todos gente cercana que ha vivido los efectos de estas exclusiones y creo que esos son las historias de vida que habría que retomar por parte de la SEP para poder construir un sistema educativo que beneficie a todos, que sirva para todos. Porque si no, igual que seguimos aprendiendo, ¿no? Seguimos replicando esta discriminación desde el salón de clases que complica todo a futuro, ¿no? Así es. Entonces, así es. Sí, ¿no? Y lo que decíamos al principio, ¿no? Esta generación de sociedades en donde todos somos iguales, pero estamos en circulitos, como decían al principio, ¿no? Y la verdad es que es apostar a sociedades en donde justo la diversidad pues sea vista como algo que enriquece, ¿no? Y que todos somos distintos y está bien ser distintos, ¿no?
Pues les agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en Espacio Diverso. Este es un tema muy importante al que le estaremos dando seguimiento y pues esperamos que pronto podamos vernos de nuevo acá para platicar sobre los avances de esta reforma. Les agradecemos mucho. Muchos avances. Muchas gracias Esperemos por la que así invitación, sea. Jared. Esperemos que así sea. Pues muchas gracias. Les esperamos a la próxima acá en Espacio Diverso.